El tema de hoy que vamos a manejar es fiebre en la sala de emergencias, malaria o dengue. Nasal fiebre en la sala de emergencias, malaria o dengue. Entonces empezaremos con un caso clínico como abrebocas, vamos después con la introducción, la fisiopatología y clínica de cada una, el enfoque de urgencias, el manejo del dengue grave y las referencias al final. Listo, entonces buenas noches, vamos con el caso clínico. Tenemos a un hombre masculino, 23 años, procedente de Ciudad Bolívar, Antioquia. Su ocupación es estudiante universitario. Su motivo de consulta es: me siento mal. En la enfermedad actual tenemos a un paciente masculino, 23 años, que es previamente sano, residente de Ciudad Bolívar, Antioquia, quien nos consulta por un cuadro clínico de 6 días de evolución consistente en fiebre no cuantificada de predominio vespertino asociado a cefalea intensa de localización frontal, mialgias y artralgias. Además, refiere escalofríos seguidos de sudoración profusa acompañados de astenia adinamio marcados. Durante los últimos 3 días se añaden náuseas con vómitos ocasionales de contenido alimentario, dolor abdominal difuso tipo cólico de predominio en hipocondrio derecho. En las últimas 24 horas el paciente nota sangrado gingival espontáneo y aparición de petequias en miembros inferiores. Refiere también coloración amarillenta en los ojos y orina oscura. El paciente niega viajes recientes fuera de la región, consumo de medicamentos, exposición a tóxicos o antecedentes de enfermedades crónicas. Refiere múltiples picaduras de insectos en su lugar de residencia, que es cercano a un río. En revisión por sistemas sin alteraciones. Vamos con los signos vitales, es un paciente con una temperatura de 39,5, una frecuencia cardíaca de 110, una frecuencia respiratoria de 22, una presión arterial de 95/60, una saturación del ambiente de 93 y un Glasgow de 15/15. Al examen físico observamos facies febriles, un paciente diaforético al nivel de la piel con petequias inferiores, equimosis en el antebrazo derecho. Cuando inspeccionamos las conjuntivas se encuentran ligeramente ictéricas y a nivel del abdomen se encuentra doloroso y difuso a la palpación con una hepatomegalia presente de 3 centímetros, con una esplenomegalia leve y a nivel neurológico se encuentra alerta, orientado y sin déficit focal. ¿Listo? En los paraclínicos iniciales que le tomamos encontramos un cuadro hemático con una leucopenia a expensas de los neutrófilos, una anemia de volúmenes normales, una trombocitopenia grave, un ionograma con una hiponatremia y una hipocalemia leve, sin alteraciones en cloro ni calcio, una función renal alterada con una creatinina en 1,2, una tasa de filtración glomerular en 62, unos gases arteriales que reportan a una acidosis metabólica que está compensada, pero que está con hiperlactatemia. Tenemos un perfil hepático con alteración de las transaminasas, una hiperbilirrubinemia a expensas de la bilirrubina directa, una PCR elevada y un uroanálisis con proteinuria y hematuria microscópica. Entonces aquí viene la pregunta para ustedes en el chat. Lo pueden depositar de cuál es tu diagnóstico sindromático y cuál sería su diagnóstico etiológico. ¿Listo? Para que lo vayan pensando. Ahora vamos con la introducción. Vamos a hablar un poco de epidemiología. Vamos a empezar por la malaria. Según el Instituto Nacional de Salud, en la última semana epidemiológica, que fue la número 24, se reportaron 38.162 casos, de los cuales la mayoría fueron de malaria no complicada. Las especies detectadas, el mayor porcentaje se lo lleva Plasmodium vivax, para que lo tengamos en cuenta. Los departamentos con mayor carga de malaria son Chocó, Antioquia, Nariño y Córdoba. Ahora con el dengue, según datos de la OMS, en una comparativa entre 1990 a 2021, se descubrió que la incidencia se duplicó pasando de 26,5 millones de personas infectadas a 59 millones de personas infectadas al año. De forma también relacionada, el número de muertes también se duplica de 14.300 a 29.000 muertes. En el 2023 tuvimos un récord de contagios pasando de, pues, en donde tuvimos 4,3 millones de casos positivos y 2.300 muertes. En el 2024 tuvimos un total de de 12 a 14 millones de casos positivos y en lo que vamos del 2025 tenemos un registro de 3,5 millones de casos y se estima que más de 1.900 muertes en 94 países. ¿Listo? Ahora vamos con la definición. La malaria la podemos definir como una enfermedad febril aguda que es causada por protozoos del género Plasmodium.
Del género Plasmodium tenemos más o menos 120 especies registradas, pero al ser humano solamente le afectan 6. De esas, solamente en Colombia tenemos 5, que son las que están aquí mencionadas: Plasmodium falciparum, Vivax, malaria y ovale, que se va a dividir en dos. A la derecha vemos el periodo de incubación y nos damos cuenta que va a variar dependiendo la especie. Y también vamos a encontrar aquí un recuadro donde tenemos las diferentes formas en las que podemos encontrar las especies cuando tenemos una gota gruesa. ¿Listo? Va a ser diferente y único para cada especie. Este protozoo es transmitido al ser humano por la picadura de hembra del mosquito Anopheles que esté infectado. Ya con el dengue es también una enfermedad febril aguda transmitida por el mismo vector y es dado por el virus DENF y hay cuatro tipos diferentes de DENF pertenecen a la familia Flaviridae genu Orthoflavivirus. En la tablita de abajo es una comparativa de cada uno de los virus. Tenemos el DENF1, el cual pues, en distribución geográfica se encuentra de forma global, tiene una predominancia en América y en Asia y está relacionado inicialmente con frecuentes brotes epidemiológicos. En su relación con respecto a su forma grave, tiene un riesgo moderado de presentarlo y suele ser siempre el primero en introducirse en nuevas regiones. Tenemos el DENF2, que es uno de los más importantes y este pues también se encuentra de forma global con una fuerte presencia en América Latina y en el sudeste asiático y este está asociado con un dengue grave. Sé que está más asociado con el dengue grave y tiene una mayor tasa de hospitalización en comparativa con los demás virus y tenemos el DENF3, el cual pues habita principalmente en Asia, en el Pacífico y en las Américas. Y este pues tiene epidemias que afectan principalmente a la población joven. También tiene una relación alta con su forma grave, sin embargo, pues no, nunca destronan al DENF2. Y el DENF4, que es menos común, pero se encuentra en regiones como el Caribe, en Sudamérica y en Asia, y usualmente está asociado a cuadros más leves. ¿Listo? Ahora vamos a hablar de fisiopatología y de clínica. Vamos a empezar por la de malaria. En esta gráfica vamos a ver cómo el mosquito hembra Anopheles va a picar al ser humano. Vamos a iniciar aquí con la fase prehepática. El protozoo va a ingresar al cuerpo en forma de esporozoito. Va a viajar por torrente sanguíneo aproximadamente de 1 a 2 días hasta llegar al hígado. Aquí ya iniciaríamos la fase hepática. El esporozoito se va a alojar en los hepatocitos. Aquí vamos a tener que va a tener un cambio conformacional y va a pasar de ser esporozoito a merozoito. ¿Listo? Aquí es muy importante tener en cuenta que el Plasmodium vivax y el Plasmodium ovale, el vivax que es el más prevalente en Colombia, no van a tener un alto porcentaje de que se vayan a transformar a merozoitos, sino una forma que se denominan hipnozoitos. Estos hipnozoitos pueden quedar latentes en los hepatocitos durante meses o inclusive años, por lo cual podemos tener un paciente que fue picado por la mosquita hace muchísimo tiempo y puede manifestar síntomas de malaria meses o inclusive años después. ¿Listo? Después de que tenemos esta fase hepática, los merocitos van a salir a torrente sanguíneo y van a invadir los eritrocitos. Aquí es muy importante tener en cuenta que el Plasmodium falciparum va a tener mayor afinidad por los eritrocitos, que son la forma madura de los glóbulos rojos, si lo recordamos. Mientras que Vivax, malaria y ovale va a tener mayor afinidad por los reticulocitos, que son los antecesores de los eritrocitos. Por ende, es tan importante siempre, y cuando hablemos de diagnóstico, medir la parasitemia, sobre todo cuando es Plasmodium falciparum. Después de que tenemos que ingresan al glóbulo rojo, va a tener su transformación en trofosoditos inmaduros, posteriormente en trofosoditos maduros. Aquí puede seguir su replicación asexual o su ciclo de vida sexual. Si tenemos el ciclo de vida sexual, vamos a tener que se van a generar gametocitos que después van a generar un cigoto y posteriormente un esporozoito que va a volver a viajar por torrente sanguíneo y en caso de que un mosquito vuelva a picar al ser humano, puede transmitir otra vez esos esporozoitos. Y si no, si tiene su ciclo de vida asexual, vamos a formar un esquizonte que posteriormente va a generar una lisis intravascular y pues se va a alisar el eritrocito. Ahora,
Ahondando un poco más en malaria grave y lo que pasa con Plasmodium falciparum, lo que nosotros vimos, vamos a tener una hemólisis intravascular del eritrocito. Cuando el eritrocito se lisa, vamos a tener la liberación de hemoglobina. La hemoglobina va a generar dos cosas. Una cascada que va a generar que se creen especies reactivas de oxígeno y la otra va a inactivar el óxido nítrico. También vamos a tener la liberación de arginasa que va a generar que la arginina se convierta en ornitina. La arginina es fundamental para la producción de óxido nítrico. Si nos damos cuenta, vamos a tener una disminución en la producción de óxido nítrico y el óxido nítrico que hay no lo vamos a poder usar. ¿Eso que va a generar a nivel endotelial? Si nosotros nos acordamos, el óxido nítrico es nuestro principal vasodilatador. Si no tenemos óxido nítrico, pues vamos a tener una alteración en el funcionamiento de vasodilatación de los vasos. Ahora, también se van a liberar ciertas toxinas de los eritrocitos que intracelularmente van a generar y activar cascadas proinflamatorias que van a llevar a la liberación de citoquinas proinflamatorias como factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1 e interleuquina 6, que ellas van a actuar directamente en las uniones estrechas de las células endoteliales, generando que pues ya no estén estrechas, sino que queden un poco, podemos decirlo así, un poco despegadas, generando un poco de fuga capilar. Adicional a ello, en los eritrocitos que no se van a alisar, vamos a tener que en la membrana se va a expresar una proteína que se va a adherir al endotelio de los vasos donde se encuentren. Este se llama el proceso de citoadhesión. Así va a pasar con múltiples eritrocitos hasta que pueden formar prácticamente que microtrombos. Esto va a irrumpir en el flujo sanguíneo de los vasos, haciendo que haya menos aporte de oxígeno a los tejidos, cambiando el metabolismo de un metabolismo aerobio a uno anaerobio, em, generando especies reactivas de oxígeno, cascada proinflamatoria y producción de ácido láctico. Ahora, en la clínica vamos a diferenciar malaria no complicada de malaria grave. La malaria no complicada podemos tener una serie de síntomas y signos muy inespecíficos como fiebre, escalofríos, cefalea, malestar general, dolor abdominal, vómitos, náusea, diarrea, algo como muy inespecífico. Mientras que en malaria grave tenemos que cumplir dos criterios. Primero, la presencia de parasitemia por Plasmodium falciparum y segundo, una de las siguientes manifestaciones. Podemos tener tanto criterios clínicos como de laboratorio. Los criterios clínicos sería alteración del estado de conciencia con un Glasgow menor a 11, postración en la cual el paciente está imposibilitado para realizar cualquier movimiento solo, convulsiones múltiples que sean más de 12 en 24 horas, pero que no sean explicadas por otra causa, acidosis con un déficit de base mayor a 8, un bicarbonato plasmático menor a 15, un lactato plasmático mayor o igual a 5, hipoglucemia con una glucemia menor a 40 en adultos y niños mayores de 5 años o menor a 54 en niños menores de 5 años. También podemos tener anemia grave con una hemoglobina menor a 7 para adultos y niños mayores de 12 años. En menores de 12 años el corte sería menor a 5 la hemoglobina, una insuficiencia renal con una creatinina mayor a 3, una ictericia con una hiperbilirrubinemia mayor a 50, una que podemos tener uno compensado y uno descompensado. El compensado sería con llenado capilar mayor a 3 segundos sin hipotensión y el descompensado sería con el llenado capilar mayor a 3 segundos, pero con presión arterial sistólica menor a 80. En el lado derecho podemos evidenciar un fondo de ojo que podríamos presenciar en malaria cerebral, donde se ven unos exudados algodonosos. Ahora vamos con dengue. Entonces con dengue tenemos que el virus del DENF entra a la piel con la picadura del mosquito y el virus va a empezar a replicarse poco tiempo después de la inyección. Entonces aquí va a empezar a infectar lo que son las células presentadoras, aquí entran las de Langerhans, las células mieloides, la dendrítica, los mastocitos o macrófagos y los fibroblastos en la piel del paciente en las primeras 24 horas. En estas primeras 24 horas ya el virus se encuentra colonizando los ganglios mediante un proceso de diseminación secundaria a su primera viremia por medio de las células presentadoras en donde va a alcanzar la economía del sistema inmune. Entonces aquí habrá una activación de los linfocitos
de los linfocitos T y posteriormente los linfocitos B, en donde habrá una liberación de anticuerpos que contribuirá a la viremia e infección. También estos linfocitos van a actuar junto a los macrófagos y van a empezar a liberar citoquinas que van a favorecer el proceso inflamatorio y también van a contribuir al proceso de viremia y expansión del virus a través del huésped. Entonces aquí profundizamos un poquito más con la respuesta inmune. Entonces tenemos una presentación antígena y activación del sistema inmune, en donde el virus del dengue va a aumentar su replicación y va a empezar a ser captado por las células presentadoras de antígenos. En esta misma presentación, pues lo van a llevar los linfocitos T específicos y estos se van a activar. Y en esta activación se van a empezar a promover la liberación exagerada de citoquinas, dando una tormenta citoquina y un reclutamiento inflamatorio. Aquí va a entrar una producción de nuevos anticuerpos en donde el sistema inmune genera anticuerpos homólogos neutralizantes contra el serotipo actual que estemos teniendo, pero ya estamos en una etapa donde ya es muy tarde para frenar la replicación inicial masiva del virus. ¿Qué va a ocurrir aquí? Va a haber un daño por reactividad cruzada en donde los anticuerpos generados o ya preexistentes pueden comenzar a reaccionar de forma cruzada con lo que son las proteínas plasmáticas, donde va a generar una alteración en la coagulación, con las plaquetas, donde va a generarse una trombocitopenia, dado que hay una activación y consumo de las plaquetas, y a nivel del endotelio vascular va a haber un aumento de la permeabilidad vascular que nos puede generar una fuga capilar por citoquinas y también con la interacción con mediadores inflamatorios. Como consecuencia, esto nos puede llevar a una hemorragia y una combinación de daño endotelial, alteraciones en la coagulación, trombocitopenia y una respuesta inflamatoria sistémica que va a llevar a una extravasación plasmática y hemorragia, como se presenta en el dengue grave. Aquí ya indagando un poquito con diferentes grupos de células, tenemos que el virus pues afecta las células endoteliales en donde el virus las va a infectar, posteriormente van a generar una apoptosis y esto va a generar una disfunción endotelial, lo que va a aumentar la permeabilidad vascular y generar una fuga plasmática, favoreciendo como tal el sangrado. A nivel de los hepatocitos, el virus va a dañar el hígado y va a generar una necrosis y pérdida de la función. Recordemos un poco que el hígado produce la mayoría de los factores de la coagulación y por consiguiente su daño se traduce en trastornos de coagulación. A nivel de los macrófagos, estos se infectan, van a generar un proceso de apoptosis, pero adicionalmente también van a generar una liberación de citoquinas proinflamatorias, sea factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, 6, 8, 10, entre otras. Y esto pues genera una tormenta citoquina que va a agravar la disfunción endotelial y activar la cascada inflamatoria y activación del sistema de complemento. A nivel de la médula ósea, el virus va a suprimir la hematopoiesis y contribuye a la trombocitopenia y como consecuencia final de todo esto que tenemos va a haber un incremento en la coagulación en el consumo de plaquetas y una activación del sistema fibrinolítico que va a empezar a degradar los coágulos. Todo esto nos lleva como todo un círculo vicioso en donde vas a generar una disfunción endoteliar sumado a una trombocitopenia más una alteración en los factores de coagulación y una tormenta de citoquinas que nos puede llevar a hemorragias. Hablando un poquito de la clínica del dengue, este se va a dividir en tres etapas. En la etapa inicial, que es la fase febril, como le dice su nombre, es donde tenemos la presentación de la clásica fiebre del dengue. Adicionalmente, esta va a estar acompañada de cefalea severa, de dolor en algunos casos y de eritema en cara, cuello y pecho en las primeras 48 horas. En la imagen de la derecha vemos cómo se presentaría aproximadamente el rash y pues también estaría la presentación de artralgias y mialgias y anorexia y náuseas. Aquí hay una prueba que podemos realizar que es la prueba de torniquete, que es estimamos la presión arterial media del paciente e insuflamos esa presión en el brazo del paciente, la dejamos por 5 minutos y la prueba es positiva cuando empiezan a aparecer petequias, como lo vemos en la imagen de arriba. Tenemos la fase crítica, que es la más importante, que tiene una duración de 24 a 48 horas y esta siempre va posterior al periodo de efervescencia. ¿Qué va a ocurrir aquí? Va a haber un aumento del hematocrito y la permeabilidad vascular que nos puede llevar a derrames pleurales, a ascitis y a shock, siendo esto característico del dengue grave. Entonces, la mayoría de los pacientes siempre suelen pasar a la fase de recuperación, que es cuando hay una mejoría clínica que dura 48 a 72 horas y el cuerpo genera una reabsorción de los líquidos extravasados y nos lleva a estabilidad hemodinámica. Sin embargo, en algunos pacientes, sobre todo los que tienen comorbilidades, pueden llegar a dengue grave.
Aquí les trajimos una tabla de la PAO, la cual nos habla de la clasificación del dengue y es la que más utilizamos a nivel de Colombia. Entonces tenemos dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave. Entonces, dengue sin signos de alarma se sospecha en toda persona la cual en los últimos 14 días haya estado en una zona endémica o que viva en una zona endémica de dengue y haya presentado alguno de los dos síntomas que les mencionábamos anteriormente. Usualmente estos pacientes, si tienen comorbilidades o no, los podemos manejar de forma ambulatoria o no, o en un primer nivel. Si tenemos un dengue con signos de alarma, aquí ya entran otra serie de síntomas, como lo que es dolor abdominal intenso y sostenido y doloroso a la palpación del abdomen, también la presencia de hepatomegalia mayor a 2 centímetros cuando estamos inspeccionando el abdomen, pacientes con vómitos persistentes o cero tolerancia a la vía oral, también acumulación de líquidos, sangrado de mucosa, sobre todo a nivel gingival, un paciente que se encuentre letárgico e irritable y que tenga la presentación de hipotensión postural. También a nivel de paraclínicos, el aumento progresivo del hematocrito. Y el dengue grave, que es todo paciente que nos llega choqueado, con signos de dificultad respiratoria, con un sangrado grave notorio en la evaluación clínica y un compromiso a nivel de algún órgano. Tanto dengue con signos de alarma como dengue grave siempre los vamos a hospitalizar y el dengue grave siempre lo vamos a pasar a unidad de cuidado intensivo. Indagando un poquito en el dengue grave, pues con los síntomas que ya mencionábamos, pero a nivel paraclínico también podemos tener algunos cuantos hallazgos. Con respecto en el hemograma, podemos encontrar un hematocrito elevado, dado la fuga capilar, en el nivel de las plaquetas, una trombocitopenia por debajo de 100.000, pero usualmente en dengue grave suele ser asintomática. A nivel hepático tenemos el AST y el LT que se van a encontrar de una forma elevadas. Y a nivel de la coagulación, tendremos una alteración en la coagulación con tiempos prolongados y alteraciones en la creatinina y lactato que se van a encontrar elevadas. Aquí les quisimos traer algo que estuvimos investigando que era el POCUS en el dengue, que pues encontramos que nos sirve para la detección de la fuga plasmática temprana antes de que sea evidente clínicamente. Y esto nos sirve como una forma de complemento a los criterios clínicos y laboratorio al momento de que decidamos o no hospitalizar al paciente o si requiere remisión. ¿Qué hallazgos podemos encontrar de forma común que se encuentra registrado? Es el asitis hepatorrenal, esplenorenal o pélvica y un derrame pleural o en el pericardio. Sin embargo, con respecto al POCUS, no está estimado como un protocolo estandarizado del dengue, por lo tanto no es tan confiable su uso aún. ¿Listo? Ahora vamos a hablar de diagnóstico y de manejo. Entonces vamos a iniciar con malaria. Vamos a hablar de la gota gruesa, que va a ser por microscopía óptica. Primero vamos a hablar del frotis fino y luego el frotis grueso. En el frotis fino, lo primero que vamos a ver es el eritrocito, si hay o no parásito. Luego vamos a identificar la especie del parásito, por lo que vimos que morfológicamente se van a diferenciar dependiendo de la especie. Luego vamos a medir la densidad y por último la parasitemia. Recordemos que en el único que nos interesa medir la parasitemia es en Plasmodium falciparum. La parasitemia es el porcentaje de glóbulos rojos que se encuentran infectados por el parásito. En Plasmodium falciparum, un valor mayor o igual a 5% ya sería una indicación de malaria grave. En el frotis grueso se va a hacer una lisis de los eritrocitos que nos va a permitir detectar los parásitos. ¿Qué sucede con esta prueba? Su sensibilidad depende del operador y también puede fallar en parasitemias muy bajas, cuando están menores a 5 o 10 parásitos por unidades de litro, o cuando tenemos secuestro esplénico. Cuando nosotros tenemos una clínica muy sugestiva de que el paciente pueda estar con malaria, viene de una zona endémica, o sea, todo nos concuerda, pero la prueba nos sale negativa, nosotros podemos repetirla cada 12 a 24 horas hasta 3 veces en 48 a 72 horas. La prueba rápida de malaria sería para detectar antígenos. Esta es menos sensible que la gota gruesa cuando la parasitemia es baja. ¿Qué sucede con esta? No mide la carga parasitaria, por lo cual para Plasmodium falciparum no nos es tan útil. El resultado sale entre 15 a 20 minutos y lo bueno es que no requiere personal especializado. Con estas dos pruebas es muy importante tener en cuenta que las podemos tomar a partir de cuando estemos sospechando. ¿Listo? No es necesario esperar a 1, 2, 3, 4 días, no, se puede empezar a tomar. Si sale negativa, ya sabemos que podemos repetirla en un periodo de 24 a 72 horas. ¿Listo? Ahora,
El manejo. Vamos a dividirlo en malaria no complicada y en malaria complicada. Primero vamos a hablar de malaria no complicada generada por Plasmodium falciparum. Muchísimo tiempo atrás, la malaria no complicada se trataba toda con cloroquina. Pero ¿qué sucede actualmente? Se han dado cuenta y lo podemos ver en el mapa que tenemos a la derecha, todos los países que se encuentran en rojo han desarrollado resistencia al Plasmodium falciparum, ha desarrollado resistencia a la cloroquina. ¿Cómo ha desarrollado esa resistencia? Lo que ha hecho el Plasmodium es que cuando ingresa la cloroquina dentro de él, produjo unas bombas de flujo que lo que hacen es expulsar la cloroquina de hacia afuera, generando que la concentración que se encuentre dentro de él sea muy baja para poder generar un efecto. Por ende, ahora el tratamiento es con todos los derivados de la artemisina que viene de esta planta, que es el ajenjo dulce. ¿Listo? Estos son todos los derivados que podemos usar, se dan por vía oral. Se recomienda que se consuman con alimentos, después de alimentos y que preferiblemente sean de contenido graso para una mayor absorción. Por otro tipo de malaria que sea no complicada, que sea por el resto de las especies de Plasmodium que no sean falciparum, la vamos a tratar con cloroquina, ya que no se ha reportado resistencia. Y solamente para Plasmodium vivaxiovale vamos a usar primaquina. ¿Por qué? Porque si recordamos, esas son las dos únicas especies que nos van a dejar a los protozoos en forma de hipnozoitos en los hepatocitos y pueden quedar de manera latente durante mucho tiempo en el cuerpo. Importante que la primaquina no la podemos dar en pacientes con insuficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Por qué? Porque la primaquina funciona ingresando especies reactivas de oxígeno al eritrocito para terminar lisando y dañando al protozoo. Si recordamos, las personas con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa no tienen ese mecanismo para neutralizar esas especies reactivas y lo que podemos generar son casos de anemia muy graves. Aquí tenemos las dosis de los medicamentos y lo más importante a tener en cuenta aquí que son la tomas durante 3 días. ¿Listo? Ahora, vamos al manejo de malaria grave. Siempre la malaria grave la vamos a manejar en hospitalización, puede ser en UCI, y vamos a usar artesunato intravenoso. ¿Listo? Este generalmente se usa durante 24 horas. Cuando el paciente ya tolera vía oral, se va a pasar a los derivados de la artemisina. Es muy importante y por lo que hablamos, en malaria grave podemos tener alteraciones de varios órganos. Digamos, si tenemos hipovolemia y acidosis, ¿qué tenemos que hacer? Reposición cuidadosa con cristaloides. Si tenemos anemia, pues tenemos que transfundir dependiendo de los criterios. Convulsiones tenemos que tratar con benzodiazepinas. En malaria cerebral, cuando se sospeche, tenemos que hemocultivar al paciente y puncionar, hacer una punción lumbar, porque se ha visto una alta asociación de meningitis bacteriana asociada con malaria. También tenemos que estar monitorizando signos vitales, si tenemos alteración o no del estado de conciencia, la glucosa, función renal, función hepática, hemoglobina, y la parasitemia la tenemos que medir cada 6 a 12 horas. Ahora con dengue. Ahora vamos con el dengue, entonces el diagnóstico va a depender de en qué día nos encontremos del dengue. ¿Por qué? Porque digamos en los primeros 5 días tendremos una alta viremia. Entonces en los primeros 5 días podemos utilizar pruebas de NAT o de antígeno de NS1, pero cuando nos encontramos más de 5 días ya no hay tanta viremia, sin embargo hay anticuerpos, entonces ya no servirían los IgM de ELISA. Como para clínicos iniciales que debemos solicitar, se sugiere el hemograma, donde podemos encontrar una leucopenia y trombocitopenia, y el hallazgo de un hematocrito basal por fuga plasmática elevada. También el solicitar un ionograma, dado que muchas veces estos pacientes se cursan con deshidratación, y para descartar daño orgánico, una función renal y una función hepática. Entonces, aquí vamos con el algoritmo del manejo según la PAO, es si el paciente cumple o no con criterios de sospecha de dengue. Si no los cumple, sospechamos de otras enfermedades, sean sus hermanas como el Zika, el chikungunya, también la fiebre amarilla, la malaria, entre otras enfermedades. Pero si cumple con los criterios, aquí debemos hacer una serie de preguntas para clasificarlo. Y es, ¿en qué fase del dengue nos encontramos? Si está en la fase febril, en la fase crítica o en la fase de recuperación. Si el paciente cursa con algún signo de alarma,
de si el paciente se encuentra hemodinámicamente estable o se encuentra hidratado o si el paciente se encuentra en choque y evaluar si el paciente tiene alguna enfermedad de base o alguna condición social o si el paciente requiere hospitalización. De acuerdo a esto, vamos a clasificar según su gravedad y de acuerdo a su gravedad vamos a iniciar un respectivo tratamiento. Aquí les dejamos una tablita con los criterios de hospitalización de los pacientes con dengue para que los tengan muy presentes y es en todo paciente con dengue con signos de alarma o grave, también en pacientes con intolerancia a la vía oral, que presente signos de dificultad respiratoria, que tenga cortamiento en la presión de sus pulsos, en que cuando sacamos el llenado capilar tenga un llenado capilar prolongado, que presente hipotensión, una insuficiencia renal aguda, embarazo o alguna coagulopatía y como lo mencionábamos anteriormente en la anterior tabla, de si presenta algún tipo de comorbilidad, de si se encuentra en extremos de la vida, si tiene algún factor social importante o ambiental. Y pues la pregunta del factor social es que muchos pacientes, sobre todo en nuestros rurales, van a venir de veredas y el acceso a la salud puede venir con 2 o 3 horas de viaje. Y en esas 2 o 3 horas puede que el paciente esté cursando con un dengue grave y se encuentre muy lejos de un sistema de salud que lo pueda atender de una forma oportuna. Entonces siempre todo paciente que por ejemplo se encuentre muy lejos de un servicio de salud, siempre lo hospitalizamos. Entonces, aquí está el algoritmo del manejo de dengue sin signos de alarma. A partir de esto clasificamos o no si tiene comorbilidades o lo que les mencionaba anteriormente. Si las tiene, hospitalizamos para todo el monitoreo y el manejo de la curva febril, la administración de los líquidos intravenosos, entre otras. Pero si el paciente no cuenta con ninguna comorbilidad o factor de riesgo, podemos realizar un tratamiento en casa. ¿En qué se basa este tratamiento en casa? En un reposo absoluto en cama, una dieta normal, pero se le sugiere una abundante cantidad de líquidos, ojalá con sales de hidratación oral o con calditos. Tenemos que educar al paciente con los signos de alarma y el manejo con el acetaminofén, que va de entre 500 a 1 gramo, y normalmente siempre va de 1 gramo, y como alternativa, aunque no es muy utilizado aquí en Colombia, el metamizol. Aquí siempre hacemos un monitoreo a pesar de que se encuentre en casa, entonces realizamos la citación del paciente a las 24 y a las 48 horas, siempre con la toma de hemograma para evaluar cómo se encuentran las plaquetas y el hematocrito del paciente. Y dejamos de hacer estas citaciones 48 horas después de que hubo el descenso de las fiebres. Y a partir de esto, si presenta signos de alarma o no, pues o puede permanecer en su casa siendo tratado o lo hospitalizamos. Entonces tenemos el algoritmo del manejo de dengue con signos de alarma. Entonces idealmente siempre le vamos a solicitar hematocrito seriado de 6 a cada 12 horas en la fase crítica del dengue. Plaquetas seriadas cada 24 horas, la solicitud de albúmina sérica, gases arteriales, tiempos de coagulación con fibrinógeno y dímero D, lactato sérico y ecografía para descartar extravasación. Y aquí pues también vamos a evaluar si el paciente tiene comorbilidades o adulto mayor, sin embargo pues esto simplemente va a variar en la cantidad de líquidos que administramos, pero el pilar aquí es la administración de solución cristaloide, sea Hartmann o solución salina, inicialmente de 10 mililitros kilogramo en la primera hora. A partir de si el paciente tiene mejoría clínica o no, o podemos ir reduciendo de forma gradual en intervalos de 2 a 4 horas, inicialmente hasta después 24 a 48 horas de los líquidos administrados, siendo lo más bajo de 2 a 4 mililitros kilogramo hora, o si el paciente no nos mejora, seguimos manteniendo esta dosis de 10 mililitros hasta un total de 3 veces, y si ya el paciente no mejora clínicamente con 3 bolos de 10 mililitros kilogramo hora, lo empezamos a clasificar como un dengue grave. Idealmente siempre pues debemos monitorizar el gasto urinario de estos pacientes y que se encuentre mayor a 1. En el manejo del dengue grave, aquí ya entramos con una dosis más alta y más fuerte de líquidos que va de 20 mililitros kilogramo en los primeros 15 a 30 minutos en que ingresa el paciente, y a partir de eso también la misma clasificación de si el paciente va mejorando o no. Si el paciente mejora, reducimos la dosis a la mitad, de 10 mililitros aproximadamente, y vamos jugando con eso en la
primera 1 a 2 horas, después 4 a 6 horas y jugando así hasta que el paciente muestre una mejoría clínica. Si el paciente no mejora, seguimos administrando bolos y en tal caso que el choque persista, ya podemos comenzar a considerar el uso de una función de una bomba con el uso de aminas, también el evaluar si existe alguna condición concomitante que nos esté empeorando este cuadro y lo tratamos. Y también evaluar si el paciente tiene alguna acidosis persistente o riesgo de alguna hemorragia. También el hecho de comenzar a buscar si el paciente tiene algún tipo de hemorragia oculta y comenzar a tratarlo. En el caso que tengamos un paciente con dengue con hemorragia, un dengue hemorrágico, vamos a realizar la transfusión de glóbulos rojos. Puede ser de sangre total o de glóbulos rojos solamente, que sea de glóbulos rojos de 5 a 10 mililitros kilogramo o de sangre total que va de 10 a 20 mililitros kilogramo. Como paraclínicos para ir evaluando al paciente, ponemos un perfil hepático completo y un perfil renal extendido, también la solicitud de troponinas y un CKMB en sospecha de miocarditis. Si el paciente está cursando con algún compromiso neurológico, solicitamos una punción lumbar y realizamos una hemocultivo y PCR para descartar coinfecciones, adicional a la ecografía. Aquí les dejamos un algoritmo con respecto al sangrado de si el paciente cursa o no con un sangrado significativo, siempre, si sí, lo transfundimos. Si no, nos hacemos otra pregunta de si el paciente requiere o no procedimientos invasivos. Si el paciente requiere un procedimiento invasivo, consideramos la transfusión de plaquetas si se encuentra por debajo de 50.000. Si no, pues nuevamente evaluamos si el paciente tiene las plaquetas por debajo de 10.000 o encima de 10.000. Si se encuentra por encima de 10.000, simplemente observamos al paciente, no transfundimos, monitorización constante. Pero si el paciente sí se encuentra con debajo de 10.000 en plaquetas, siempre vamos a realizar una transfusión individualizada. ¿Listo? Ahora vamos con una serie de preguntas para ver si quedó claro el manejo. Entonces, tenemos un paciente masculino de 25 años, colombiano, que regresa de un viaje de la costa pacífica y consulta por fiebre de 3 días, escalofríos, cefalea y malestar general. En signos vitales, encontramos que el paciente únicamente se encuentra febril, no presenta signos de alarma. En gota gruesa tenemos Plasmodium falciparum con parasitemia de 1%, una función renal y un hemograma dentro de límites de normalidad. Pueden contestar en el chat cuál sería el manejo más adecuado según lo que hablamos. Mientras lo van pensando, para irles recordando, ¿se acuerdan que el manejo de malaria nosotros primero mirábamos si era complicado o no complicado? En este caso parece que es una malaria no complicada, ¿listo? Ahí nosotros distinguíamos si era por Plasmodium falciparum o por las otras especies. Aquí en gota gruesa nos dijeron que era por Plasmodium falciparum, así que si nos acordamos, no podemos usar cloroquina. Así que la opción, como están diciendo, la más adecuada sería usar terapia combinada. Perfecto. Ahora seguimos con otro caso, una paciente femenina de 7 años que pesa 18 kilogramos, residente de Chocó, consulta por fiebre alta, somnolencia, vómitos persistentes y convulsión tónico-clónica de hace 1 hora. En signos vitales tenemos que la paciente está febril, taquicárdica, taquipnéica, hipotensa, con un Glasgow de 9 sobre 15, una hemoglobina en 4,5, una glucosa en 34 y una creatinina elevada. En gota gruesa nos aparece Plasmodium falciparum con alta parasitemia. ¿Cuál es el manejo inicial más adecuado? Si nos acordamos, entonces esto parece como un caso de malaria complicada. Aquí, ¿qué iríamos? Si nos acordamos, el manejo sería en hospitalización en UCI y sería manejo intravenoso. Perfecto, como están respondiendo, sería manejo con artesunate y urea. Vamos con el siguiente caso. Tenemos un paciente femenino de 17, una paciente femenina de 17 años que recibe en zona endémica de dengue, consulta por fiebre de 5 días, dolor abdominal y vómito persistente, adicionalmente refiere dificultad para respirar. Al examen físico la encontramos pálida, diaforética, con pulsos débiles y con crépitos bilaterales. En signos vitales está hipotensa con 85-65, taquicárdica con 118 y aquí viene la pregunta de cuál sería la conducta inicial más adecuada. Recuerden que tenemos que primero siempre clasificar el dengue que tenemos para decidir qué tratamiento hacer. Entonces en el chat dicen que ingresar líquidos y a UCI, muy bien. Entonces siempre estamos presentando un dengue grave, sobre todo por la dificultad respiratoria. Y todo paciente que se encuentre con dengue grave, administramos una dosis alta de líquidos con 20 mililitros kilogramo
en los primeros 15 a 30 minutos y vamos evaluando su evolución trasladándola a UCI. ¿Listo? Ahora, conclusiones. Pues esta charla deja muchas conclusiones, pero para ir cerrando y recordando cómo iniciamos con el caso clínico, si recuerdan un poco el caso clínico, nosotros quisimos traer un caso que combinara tanto dengue como malaria, porque pues generalmente uno nunca pensaría eso, pero sí pueden coexistir las dos. Y a lo largo de toda la charla fuimos recorriendo clínica, fisiopatología, manifestaciones clínicas, todos los algoritmos. Ustedes ya tienen el conocimiento y es muy importante que cuando estén en la clínica sospechen, ya que uno conoce, uno ya puede diagnosticar y tratar. Esperamos les haya gustado mucho. Aquí tenemos las referencias y pues muchas gracias por su atención. Bueno, Rafael, Laura, muchas gracias por la charla, la verdad muy interesante y pues de verdad una excelente presentación para finalizar con este módulo. Le damos la palabra al doctor Andrés por si quiere decir algunas palabras y de igual manera si alguien tiene alguna pregunta puede escribirlo en el chat o levantar la mano para preguntar. No, chicos, felicitaciones. De verdad que se nota el esfuerzo que le pusieron a la charla. Bueno, quisiera hablar de unas cositas que pronto pasamos muy rápidamente. Yo sé que en pro del tiempo tocar malaria y dengue en 40 minutos es difícil. Hay cosas que pues son importantes. Bueno, es difícil, por ejemplo, a veces hablar de cuándo colocar plaquetas. Todos los consensos dicen una cosa distinta. Hace poquito salió el artículo que les envié de 2025, transfusión de plaquetas en JAMA, en el cual pues nos decía que solamente en dengue, si el paciente tiene eh, sangrado activo. Pero muchas veces uno dice, uy, bueno, ¿y qué hacemos con esos pacientes que de verdad pues tienen plaquetas de 10.000, el riesgo de sangrado espontáneo? Muchas veces se vuelven un reto para el paciente, para el médico que lo está tratando. Otra cosa importante que tenemos que mirar en los pacientes que se encuentran cursando con malaria, y como ustedes bien lo decían, recordemos que el 60% de la población que tiene malaria va a estar expuesta a VIVAX o a VIVAX, perdón. Y recordemos pues que por los sinusoiditos y su forma que a nivel hepatocelular pues va a tener riesgo de tener, digamos, va a tener riesgo de volver a presentarlo si no se le da la primaquina conjunto a la cloroquina. Eh, en tanto a la ecografía hubo algo que nos llamó mucho la atención. Hay estudios colombianos, hay estudios muy bonitos y dijimos, bueno, cada vez queremos usar más. Pero, hay un estudio que hicieron en Cali, un lugar donde es muy alta la prevalencia en dengue y se dieron cuenta que muchas veces un médico que no ha sido bien entrenado tiene muy mal, digamos que, área digamos, bajo la curva de la especificidad, la sensibilidad sobre uno, la especificidad para determinar cuándo el paciente tiene fuga. Y vimos cosas que a veces no se hablan, por ejemplo, cuáles son esos signos que de verdad hablan de fuga. Entonces nos decían de pronto mirar los espacios hepatorrenal periesplénico para mirar la presencia de líquido libre, mirar las líneas B previo al inicio de tratamiento con manejo con fluidos, porque es que, pues, si ya le colocamos fluidos, nos podría hablar más, o nos podría hablar de sobrecarga y podríamos estar falsamente sesgados. Otra cosa importante es una cosa que yo no había leído y hay metaanálisis completos de esto y es el grosor de la pared de la vesícula y que uno a veces se pone un reto porque el OR para el grosor de la pared de la vesícula mayor a 35 milímetros nos da un OR de 2,6 para determinar que el paciente pueda tener una malaria grave, fuga capilar asociada al dengue, y que en un contexto quizás como el que nos presentaban, un paciente hiperbilirrubinémico, febril, con unas paredes engrosadas,
lo puede llevar a una confusión y decir, oiga, ¿será que es que mi paciente tiene una colanquitis? ¿O será que mi paciente tiene un dengue grave? Y todo lo tenemos que nosotros empezar a hacer desde un diagnóstico sindromático en el servicio de urgencias. Yo creo que son enfermedades que se vuelven un reto para la salud pública y son enfermedades que nosotros tenemos que conocer. El dengue y la malaria, el dengue en Colombia sabemos que tiene un comportamiento endemoepidémico y que puede causar muchas muertes y que a pesar de que nosotros hagamos nuestros mayores esfuerzos, manejemos bien con fluidos, muchas veces vamos a necesitar medidas adicionales y tenemos que reconocer de manera temprana a estos pacientes que están gravemente enfermos. Igual la malaria, no la dejen de pensar, la tenemos en Colombia. Entonces, Antioquia, Chocó, todas estas áreas que rodean Magdalena también tienen malaria y tenemos que estar pendientes de que nosotros pues puedan llegar a nuestra consulta pacientes con malaria y que muchas veces nosotros no la sospechamos y pensamos muchas veces solo en arbovirosis y dejamos de un lado a las parasitemias y creo que juegan un rol supremamente importante en los síndromes febriles y las síndromes hemorrágicos ictéricos y que yo creo que le tenemos que parar bolas cada vez más y sobre todo si ustedes piensan ir a vivir en lugares calientes. Chicos, los felicito. Una charla excelente. Gracias por la compañía, gracias por darme la oportunidad de acompañarlos y no sé si alguien tenga dudas para que podamos crecer aquí entre todos. Bueno, doctor, de momento en el chat no hay ninguna pregunta, tampoco hay manos levantadas. Yo creo que con esa presentación todo quedó bastante claro, la verdad. Entonces, nada, de nuevo, gracias, doctor, por la compañía, por acompañarnos en este día de hoy. Rafael Lau, otra vez de nuevo, gracias. Y gracias a todos los que asistieron. Entonces, nos vemos la siguiente semana para empezar con otro nuevo módulo, módulo de urgencias dermato. Entonces, para que les guste y para que pues no se les olvide asistir, ¿listo? Que tengan buena noche. Hasta luego.